El capítulo 9 del libro de los Jueces inicia lo acontecido en la nación de Israel después de la muerte de Gedeón, aquel que los había liberado por la gracia de Dios de aquellos 3 ejércitos invasores, y que por 40 años, durante toda su vida, él estuvo sirviendo al pueblo como gobernante, como consejero, como guía, como impartidor de justicia, pero murió, porque nadie en esta vida es eterno. Le preguntaba a uno de ustedes que si las personas que resucitó el Señor Jesús en su ministerio murieron, y antes de que yo le respondiera me dijo, no, pues sí murieron. Y nadie es eterno, agregó. En efecto, en esta tierra nadie es eterno. El que esté más sano en esta mañana puede morir al rato. Y el que esté muy grave y enfermo y delirando y casi para expirar, puede seguir vivo. Lo digo por experiencia. A mí me fueron a levantar donde quedé afectado por aquel infarto y mi doctor falleció. Y yo aquí sigo. También cuando fui internado en aquel sanatorio porque me iban a extirpar mi riñón derecho a causa de que lo declararon, ¿cómo se llama? Necrótico, se ha muerto. El doctor me dijo, no hay más remedio, pastor, ni modo. Está bien, lo que Dios diga. Pero Dios hizo algo especial en mi cuerpo e hizo trabajar mi riñón que había estado muerto según los análisis, según el veredicto del doctor. Y mi riñón derecho está funcionando, lo tengo conmigo. Y el doctor que me iba a operar y que me dijo que no había de otra, ya murió también. Y el hecho de que fui salvo de esas enfermedades o de esos momentos difíciles que atravesé, no significa que voy a vivir para siempre, me voy a morir. Siempre le he dicho a mis hijos, tarde o temprano me tengo que ir. Ellos se molestan, pero quiero que entiendan eso, porque todos vamos a faltar en esta vida. ¿Qué más quisiera uno quedarse, no? Pero no se puede. Así está declarado. Vivimos y Dios dijo que también debemos de morir, y después de la muerte, el juicio. Los creyentes veamos la muerte como una oportunidad de ver la gloria de Dios, hermanos. Dice el apóstol Pablo que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Ya sea que vivamos o muramos, los creyentes somos del Señor. Mantengamos firme esa esperanza. Esa no es parte del mensaje, sino salió en este momento como un testimonio personal acerca de que en esta tierra todos pasamos. Murió Gedeón. Y quiero leerles los 2 últimos versículos de Jueces capítulo 8. Dice: y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que Gedeón había hecho a Israel por 40 años. Olvido e ingratitud. Y cuando esos 2 elementos se combinan, hermanos, miren lo que sucede. Abimelech, hijo de Jerobaal, capítulo 9, el inicio, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo les ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué les parece mejor? Que nos gobiernen 70 hombres, o sea, los hijos de Gedeón, todos los hijos de Jerobaal, o que gobierne un solo hombre. Acuérdense que yo soy hueso de ustedes y carne
de ustedes. Y hablaron por él los hermanos de su madre, o sea, los tíos, en oídos de todos los de Siquem, el pueblo, la ciudad, todas estas palabras, y el corazón de los de Siquem se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: es nuestro pariente, es nuestro hermano. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech, el hijo de Gedeón, alquiló hombres ociosos y vagabundos, o sea, contrató a mercenarios, ¿no? Contrató a sicarios que le siguieran. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal o Gedeón, 70 varones. Mató a sus 70 hermanos, 70 medios hermanos, pero eran sus hermanos, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Gedeón, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem en toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar de casa, donde estaba Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y le dijo: óiganme, varones de Siquem, así oiga Dios. Y no está la palabra también, pero yo la voy a añadir. Óiganme ustedes, pero así oiga también Dios. Dejo la lectura hasta allí. Les pido que por favor a ustedes aquí presentes y los que se lleguen a conectar ahorita en vivo o al rato o mañana, cuando ustedes quieran y puedan, cuando les aparezca allí y lo quieran oír, lean por favor todo Jueces 9. Se los pido, lean todo el capítulo. Es muy largo, por eso no lo incluí en toda la lectura, sino terminé ahí diciendo: óiganme ustedes, pero también que Dios lo oiga. Ese sobreviviente está clamando delante de Dios, pero les va a decir algo al pueblo. Y lo que sigue es una fábula. Les dije que les iba a resumir el resto. Es una fábula donde vienen los árboles del campo y le piden a un árbol que da fruto, y le piden a otro árbol que produce buena madera, y sean nuestros reyes. Y no. Entonces fueron, dice, ahí a una zarza. ¿Y qué cosa es una zarza? Es un matojo espinoso, ni siquiera es árbol. Ni siquiera es un árbol. La zarza no es un árbol, es un arbusto lleno de espinas. Aquí entre nosotros, en nuestra región, hay una especie de zarza que le llamamos dormilona, que es un matojito pequeñito. Bueno, esa es una especie de zarza, para que tengan ustedes una idea. ¿Mande? Sí, pero no son árboles, vamos, es lo que estoy tratando de diferenciar. Son, ¿cómo se llama? ¿Cómo había dicho al principio? Arbustos, ¿verdad? No son árboles, son arbustos, no crecen más allá de 1 metro. Y ella sí dijo: bueno, sí, con gusto lo voy a hacer. De aquí soy. Pero el que no venga a esconderse bajo mi sombra, bajo mi amparo, voy a quemar hasta el cedro, dijo. Sencillita. Ya iba a decir como unos habitantes de cierto país. Total, hermanos, que ese complot crece y un crimen terrible, el asesinato de 70 hermanos por su propio hermano. Pero el sobreviviente dijo: oigan ustedes y oiga Dios también. Está pidiendo justicia. Más adelante le dice: bueno, si en verdad y en justicia ustedes han elegido a Abimelech, gócenlo, disfrútenlo.
Pero si en verdad y en justicia ustedes eligieron a Abimelech, que salga fuego de Abimelech y los consuma también a ustedes. Sigan leyendo el resto, ya ahí se los dejo, ahí los dejo picaditos para que lo lean. Les voy a dar el mensaje en ciernes, en un párrafo, como siempre acostumbro a hacerlo. Y es este: buscar servir convenencieramente a Dios es sumergirse en un tobogán pecaminoso, dejando o abandonando los principios morales y espirituales que nos brinda la palabra de Dios para acarrearnos sobre sí mismo el juicio. Quizás podemos salirnos con la nuestra, como lo hizo Abimelech. Pero hermanos, tarde o temprano Dios va a intervenir. Porque no falta que un creyente eleve su voz a Dios, contando cómo va la situación en su congregación, contando cómo va la situación en su iglesia, contando cómo está el asunto. Y quizás lo diga a todos los congregados, pero no oyen, como sucedió en el caso de los de Siquem. No oyeron el mensaje, no entendieron la fábula, y Dios intervino. Así que este mensaje lo he titulado Una fábula del ayer para enseñarnos hoy. Repito el título: Una fábula del ayer para enseñarnos hoy. Pastor, es una historia de hace 3000 años, sí. Pastor, es una historia del pasado, sí. Pero ¿saben una cosa? Sigue siendo palabra de Dios. Y aunque fue un suceso de hace 3000 años, y aunque fue una tragedia y una desgracia, tiene lecciones para que no hagamos lo mismo. Y he hecho de esta idea una fábula del ayer para enseñarnos hoy 3 divisiones o 3 puntos. Número 1, la conspiración, con tal de obtener el puesto de poder. Oiga, ¿le suena parecido esto a lo que vivimos aquí en México políticamente hablando? No importa qué se tenga que hacer con tal de llegar al poder. No importa lo que se haga con tal de llegar arriba. Recuerdo hace unos 15 años, cuando recién empezamos, que uno de nosotros le dijo a otro de nosotros: yo ya tengo hueso, hablando de un cargo que se le había puesto sobre sus hombros. Por eso el mensaje: buscar servir convenencieramente, sumergirse en un tobogán pecaminoso, dejando los principios morales y espirituales que hay en las palabras de Dios solo para acarrearnos juicio y tragedia sobre nosotros mismos. Y quiero decir de entrada, hermanos, que toda conspiración dentro de la iglesia causa división, ambición, egoísmo y destrucción. Mas Dios nunca respalda una conspiración. Me puede decir: pastor, pero ¿de qué conspiración está hablando? ¿Hay conspiración dentro de la iglesia, hermanos? No me refiero a Betania, me refiero a toda la iglesia. ¿Hay conspiración? Tristemente lo hay. ¿Qué es conspirar? Vamos a definir la palabra. ¿Qué es conspirar? Es ponerse de acuerdo en algo con tal de lograr algo. Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo con tal de quedarse con un poco de dinero. Este hijo de Gedeón, llamado Abimelech, que quiere decir mi padre es Dios, fíjense qué bonito significado.
pero sus hechos horrendos. Se volvió fratricida, no de uno, no de dos, no de tres, de 70. Y saben, lo más ruin de esta tragedia es que sus tíos y demás familiares lo apoyaron para convencer a todos los habitantes y encumbrar democráticamente, para reírse de esto, ¿no? Encumbrar democráticamente, pero ¿era democrático? Por eso el primer punto es que toda conspiración con tal de llegar a poder no es respaldada por Dios, jamás. Y esta conspiración fue ocasionada por lo menos por 4 cosas que les quiero mencionar. Por eso les leí los versículos finales de Jueces capítulo 8. ¿Cuáles fueron las 2 cosas? Olvido y gratitud. Se olvidaron de que Dios los había bendecido con la vida de Gedeón. Se olvidaron de que Dios les había traído a un libertador. Se olvidaron de que Dios se los había escogido y se lo había preparado, porque vean que Dios trató personalmente con Gedeón. Y Gedeón, por no quedarse cerca de Dios, qué bonito canto. Y ojalá lo pudiéramos a poder cantar otra vez, no me quiero alejar, Jesús, de ti. Porque ¿qué pasa con el corazón del creyente cuando se aleja de su Señor, hermanos? Dice el canto, se seca. ¿Cómo? Se muere y se seca. Se seca y se muere. Es lo mismo, es cuestión ahí de la poesía. Una fe que se aparta de Dios, hermanos, se seca y se muere. Como un leño que saque usted de su lumbre o de su fogata y lo deja afuera, se va a apagar. Así sucede con el corazón del creyente cuando se aleja de Dios. Por eso, mientras nosotros los pastores vivamos con ustedes, hermanos, vamos a estar siempre llamándole la atención a que asistan a los cultos, que no falten, que el dolorcito de cabeza no les haga decidir mejor quedarse en casa. No dejen comida en la estufa para que aquí no estén pensando, se me quemó y qué va a pasar, y están desesperados que no acaba el pastor y que no se termine el culto. No hagan eso, hermanos, porque todas esas son ocasiones que le estamos dando al maligno. Déjese ustedes ya de abrir el corazón a los deleites de la carne y a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Cosas tan simples y tan sencillas. Y algo tan simple y tan sencillo es el olvido. Porque ¿quién no se olvida de las cosas? Pero olvidarse de Dios, hermanos, es fatal. Y luego dice el texto, no agradecieron lo que Gedeón había hecho. Y su propio hijo, convenciendo a los tíos y a los demás familiares para que lo llevaran al poder. Por eso dije actitudes convenencieras. ¿Cuántos creyentes quieren puestos en la iglesia convenencieramente para hacer lo que quieren, para dominar? Y muchos hermanos, en lugar de poner sus ojos en el Señor, corren a esos hermanos o hermanas que ostentan esa autoridad, entre comillas, haciendo menos al liderazgo, haciendo menos inclusive al pastor. ¿Cuántas veces mi esposa y yo hemos oído, ay, no tienen que darle gusto al pastor? ¿Te acuerdas, mamá? Si no es cuestión de que nos den gusto, es cuestión de que todos honremos a Dios. Qué ruin este asunto. ¿Qué me dicen ustedes del dinero mal habido? ¿Por qué digo dinero mal habido? Porque con tal de llegar al poder no les importaron gastarse el dinero que era de su templo. ¿Sucede esto?
en las congregaciones? Sí sucede. Sí sucede. Inclusive también dentro del ministerio pastoral sucede. Y a veces pensamos, un pelito de gato, una canita. No, hermanos, alejarse de Dios trae consecuencias dolorosas, crueles y fatales. Porque miren, con tal de llegar al poder, con tal de llegar a la cumbre, con tal de sentarse en la silla de gobierno, en la silla de autoridad, ¿hasta dónde llegó este cuate? No, hombre, ¿qué cuate? No merece que yo le diga cuate. ¿Hasta dónde llegó? Matar a sus 70 hermanos, todos en un mismo lugar, en una misma piedra. Vamos a la fábula. ¿Se acuerdan que les dije que era una conspiración, una fábula y la intervención de Dios? Ahí clarito brota de la palabra. Dice que la fábula dice así: fueron una vez, estoy leyendo el versículo 8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo. ¿Qué cosa es el olivo? El aire, el árbol que da aceitunas, y hace 3000 años era un elemento de primera necesidad. Miren, el aceite de la aceituna, pues ya saben que es para guisar, ¿no? Para ingerirlo como medicina. Pero hace 3000 años las señoras, las jóvenes, lo usaban como cosmético. Hermanas, en lugar de gastarse dinerales en Mary Kay, en quién sabe qué más, usen el aceite de oliva, más sano, más económico, y es totalmente orgánico. Lo usaban como cosmético. Doctor, ¿cómo se llama cuando ponen algo en una herida para sanar? ¿Cómo se llama? Suturar, no sé cómo se llama. No sé, yo no sé los elementos médicos. Lo usaban como ungüento. Pero también lo usaban como combustible. Así que era algo de primerísima necesidad. Y le dijeron los árboles de campo al olivar: sé nuestro rey. Dice el 9, mas el olivo respondió: ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, porque el olivo dijo: no, yo quiero honrar a Dios y sirvo a los hombres. Ya expliqué. Y dijeron los árboles a la higuera. ¿Qué cosa es la higuera, hermanos? ¿Qué fruto da la higuera? El higo. Una que otra higuera hay aquí en Catemaco y ya he comido higos. Pero la zona especial de los higuerales es la zona mediterránea. Y recuerden que Palestina está regada por el Mediterráneo también. Anda, le dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y la higuera respondió: ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? No voy. Yo quiero mantenerme en el propósito en el cual Dios me ha puesto. Yo quiero mantenerme en el plan que Dios ha delineado para mí. Yo quiero estar cerca de Dios. Otra vez repite el canto, ¿no? No quiero alejarme jamás de ti, Jesús. Dijeron luego los árboles a la vid. ¿Qué cosa es la vid, hermanos? La vid también no es un árbol, ¿verdad? Es un... voy a usar la palabra arbusto, pero es como una enredadera que crece por allí de 1 o 2 metros, no más allá de largo. La tienen que podar precisamente para que siga produciendo. La vid,
da como fruto la uva. Creo que la gran mayoría de nosotros hemos comido de la vid, la uva. Reina sobre nosotros. Y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. La vid dijo que no. Yo me mantengo en el plan que Dios me puso. Yo me mantengo en el servicio que Dios me designó. Yo me mantengo en el propósito que Dios puso sobre mí. Quiero honrar a Dios. Quiero seguir alegrando a Dios. Quiero seguir sirviendo a Dios. Entonces dijeron todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondía a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, vengan, abríguense bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, dice, recuerden que es la fábula que está contando Jotam. ¿Se llama Jotam? Déjenme checarlo. ¿Sí? Ahora pues, dice, si con verdad y con integridad, ojo, verdad e integridad, han procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Gedeón y su casa, mi papá, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por ustedes y expuso su vida al peligro para librarnos de la mano de Madián, y ustedes se han levantado hoy contra la casa de mi padre y han matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y han puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto era pariente de ustedes. Si con verdad y con integridad han procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de ustedes. Y si no, es decir, si no ha sido el derecho del asunto, si no ha habido integridad, si no ha habido honor, si no ha habido honestidad, si no ha habido cabalidad, si no ha habido honra en esto, que salga fuego de Abimelech que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. En otras palabras, que se acaben unos y otros. ¿Se acuerdan que había dicho al principio antes de decir su fábula? Óiganme lo que les voy a decir y oiga a Dios. Esa fábula nos enseña por lo menos 3 cosas, hermanos. Número 1, nunca deben perderse los principios morales y espirituales que nos brinda la palabra de Dios. Nunca. Este hombre, Abimelech, que deshonra el significado de su nombre. Abimelech significa mi padre es Dios. No, hombre, este era hijo del diablo. No era hijo de Dios. Con tal de llegar al poder, no les importó arrastrar a toda la familia a esa maldición. No le importó que agarraran el dinero que habían consagrado en su templo, que no era el templo de Dios, obviamente, pero era un sacrilegio. Por ahí cuidado con los que se quedan con la ofrenda y con el diezmo, porque se llama sacrilegio. No se peleen conmigo, peleense con Dios. Es asunto de ustedes si lo hacen o no lo hacen. Yo nomás le digo, aguas, tengan cuidado. Cuando se pierden los sentidos morales o los principios morales y espirituales, miren cómo se degrada el corazón del hombre. La Biblia dice que es perverso el corazón y más engañoso. Que nuestro corazón no nos engañe, hermanos, y nos arrastre por ese embudo, tobogán, dije, pecaminoso
que nos lleva a separarnos de Dios, que nos lleva a matarnos unos a otros, si bien no físicamente, pero sí moralmente, cuando hablamos mal de los demás, cuando los juzgamos, cuando los señalamos, cuando los criticamos. Antes de hablar de los demás, véase a sí mismo y recuerde que todo lo que usted diga de los demás, Dios lo está oyendo. Recuérdelo, no lo olvide. Me dijo alguien, pastor, es que si yo no cuento algo de alguien, no estoy con... Recuerden, por mucha alegría que le dé aquello, tarde o temprano Dios interviene. La segunda cosa que nos debe enseñar esta fábula es que nunca, pero de los nunca, debemos sobreponer la honra del hombre sobre la honra de Dios. Nunca. Es que si usted supiera, el predicador fulano se tiene fuego de Dios. Hermano, se está equivocándose. Porque el fuego es de Dios, no de los hombres. Es que si estuviera, ¿cómo habla de bonito ese hermano? Olvídese del hermano. Ponga sus ojos en el Señor. Algunos predicadores sí tienen la excelencia y la elocuencia de un léxico o vocabulario para agradarle a su oído. Otros no sabemos ni hablar muy bien siquiera. Pero saben, les recuerdo un detalle. Dios usó a una burrita para hablar a un profeta. Y si Dios usó a una burrita, ¿cómo no puede usar a sus pastores, por más defectuosos que ustedes lo vean? Que no sabe predicar, que es aburrido, que dice lo mismo y que regaña y que gritotea. Recuerden, aquí se viene a oír la palabra de Dios y no a vernos nuestros defectos. Aquí se viene a escuchar la voz de Dios y no a vernos cómo venimos vestidos, si venimos bien ajuarados o no. La congregación del Señor es para honrar a Dios. Nunca, en primer lugar, dije, nunca debemos de perder los principios y valores que nos brinda la palabra de Dios. En segundo lugar, nunca debemos sobreponer la honra del hombre sobre la honra de Dios. Por mucho que hable muy bonito aquel, mayor es Dios. Por mucho que aquel dé profecías, la palabra viene de Dios, no de él. Por mucho que haga milagro aquel, el milagro no es de aquel, el milagro es de Dios. Aunque los que predican sobre el milagro hagan énfasis en esto, en el otro, recuerden que los milagros vienen de Dios. Que si Dios en su gracia y misericordia quisiera usarnos como un vaso de milagro, la honra es para Dios. La honra es para Dios. Así nos enseñó el Señor Jesús. Cuando vinieron sus discípulos, que ellos habían visto cómo Satanás caía como un rayo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Gócense de que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. La tercera cosa que nos enseña esta fábula: nunca debemos cambiar los propósitos de Dios y poner los nuestros. Nunca debemos cambiar los propósitos de Dios y poner los nuestros. ¿Saben que por poner nuestros propósitos por encima de los propósitos de Dios, iglesias maravillosas, unidas, se han desbaratado? Pastores usados por la mano de Dios, por el Espíritu Santo, cuando antepusieron sus propósitos por encima del propósito de Dios, fracasaron. Por eso el apóstol Pablo decía: yo disciplino mi cuerpo y me presento delante de Dios, no sea que habiendo sido anunciador para otros, yo mismo venga a ser
reprobado. Estoy citando primero a los Corintios capítulo 9. Quiero compartirles la historia de una iglesia bonita. Con eso voy terminando porque ya tengo 33 minutos. Una iglesia histórica. Es la primera iglesia de una gran ciudad. La capital de ese país. Esa gran ciudad. Histórica porque tiene más de 100 años que fue puesta. Claro, estoy hablando de iglesias bautistas. Pero un día llegó el descontento en esa congregación tan grande y tan poderosa también. Llegó la inconformidad. Por los pastores. Es decir, la congregación no estaba de acuerdo con los pastores. Y se formaron no uno, no dos, no tres bandos, 5 bandos, porque en la iglesia había 5 pastores. Llegó a tal grado de que a la iglesia llegaban armados los miembros de la iglesia. Llevaban pistolas. No estoy hablando de machetes, de puñal, estoy hablando de pistolas. A ese grado. Por eso les dije, hermanos, que toda conspiración dentro de la iglesia solo causa división, ambición, egoísmo y destrucción, y esto sigue sucediendo en las congregaciones. Dios guarde a Betania de que algo así suceda. Por alguna razón Dios nos mandó este mensaje. No sea el estorbo en la fe de otros. No sea usted el tropezadero en la fe de otros. Cuando alguien viene y le dice, pongamos de acuerdo en esto, y usted analice, ¿honra a Dios o lo deshonra? No corra porque sea su amigo o su amiga, o porque usted lo considere que tiene más autoridad y poder que los demás. Miren esa tragedia, hermanos. Miren este caso penoso y vergonzoso. Y lo último, la intervención de Dios. Ya no tengo tiempo para leer el pasaje, pero 3 años demoró en el poder Abimelech. Parece que lo había logrado todo. Parece que se había salido con la suya. Parece que no había justicia para los 70 muertos. Pareciera que Dios no hubiera oído el clamor del sobreviviente. Pero Dios no olvida, hermanos. Dios siempre tiene presente todas las cosas que hacemos y decimos. Salió Abimelech con su ejército a perseguir a los rebeldes. Y llegaron debajo del muro de la ciudad. Y una mujer arrojó una piedra como la que él había usado para matar a sus 70 hermanos y le cayó en la cabeza. Oiga, ¿cuántas veces usted ha tirado una piedra? A ver si le atino, ¿no? Y no le atina. Y esta mujer en la primera deja caer la cabeza, la roca, la piedra, y le cae en la cabeza de Abimelech. Mal paga el diablo a quien bien lo sirve. Repito, mal paga el diablo a quien bien lo sirve. Pero aquel que espera en el Señor, aquel que confía en Dios, aquel que no se aleja de Dios, tarde o temprano Dios lo levantará y levantará su cabeza, porque Dios honra a los que le honran, pero a los que se olvidan de Él, los tiene en nada. Buscar poder, reconocimiento y grandeza dentro de la iglesia, lo único que va a suceder es traer una tragedia, dolores, amarguras
y quebrantos. Dios nos bendiga y aprendamos las lecciones de este pasaje del ayer. Amén.